la enfermedad inflamatoria intestinal puede ser un verdadero problema que nos acarrea otras consecuencias más graves, problemas en los ojos, en las articulaciones y hasta enfermedades hepáticas. Está con nosotros el gastroenterólogo Jorge Vargas, precisamente para hablarnos de las soluciones que puede plantearnos ante esta circunstancia. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Primero que nada, doctor, ¿qué es la enfermedad inflamatoria intestinal? Bueno, resulta que la enfermedad inflamatoria intestinal es un proceso inmunológico en el cual una persona con predisposición genética, eso quiere decir que viene en la sangre, en su familia tienen ciertos genes, y al tener esta predisposición genética, luego de exponerse a algún factor ambiental, generalmente alimenticio, puede ser viral, puede ser bacteriano también, desarrolla una reacción inmunológica autoinmune. Autoinmune significa que las propias células que se encargan de defender el cuerpo reaccionan en contra del intestino delgado o el intestino grueso, y eso va a generar la presencia de ulceraciones, y esas ulceraciones desencadenan dolor, diarrea y otra serie de manifestaciones, como lo mencionaste vos ahora previamente. Doctor, ¿por qué ahora se ve tanto este problema en gente joven, entre los 20 y 30 años? Bueno, es interesante porque de hecho presenta dos picos de edad, ¿verdad? Un pico va a ser entre los 20 y los 30 años y el otro pico va a ser entre los 50 y los 80 años, pero su gran mayoría va a estar en ese rango de edad, ¿verdad? Entre 20 y 30 años. Y eso es porque probablemente tiene un componente que también está relacionado con la parte hormonal, y también tiene un componente que está relacionado con el tipo de alimentos a los cuales se expone la persona. Ahora, doctor, ¿cuáles son esas condiciones que activan esta enfermedad? Mira, en general se desconoce, digamos, exactamente qué es lo que lo desencadena. Si hay un factor que claramente ha demostrado que aumenta el riesgo y es el fumado, cuando la persona fuma, se desencadena una reacción a nivel intestinal que eso genera que se presenta este tipo de enfermedad. Pero también otros alimentos generan una parte de una reacción que es inmunológica, y esa reacción inmunológica desencadena la presencia de las ulceraciones y la inflamación. ¿La dieta y el estrés podrían empeorar los síntomas? Definitivamente hay algunos alimentos que van a empeorar los síntomas, siendo los más frecuentes lo que son los lácteos, ¿verdad? Y también el trigo tiende a desencadenar mucho estos síntomas. Algunos alimentos altos en fibra van a empeorar los síntomas de estas personas, y el estrés definitivamente empeora todo, ¿verdad? Entonces es difícil decirle a la persona no se estrese, pero es un desencadenante sumamente importante de síntomas intestinales en estos pacientes. Si no nos atendemos a tiempo, ¿cuáles podrían ser las consecuencias que podemos enfrentar? Bueno, definitivamente puede llegar a tener complicaciones muy serias, siendo la principal de ellas el cáncer de colon. Y ahí es donde uno llama a la población cuando tienen síntomas. La gente dice es una leve colitis o es... algo me cayó mal, sí. y resulta que le empieza a caer algo mal todos los días y no buscan una atención apropiada, porque eso se diagnostica por medio de un examen de colon, que es muy simple, ¿verdad? Y a la hora de hacer examen de colon podemos llegar a un diagnóstico y a partir de eso generar prevención, que es lo que queremos. ¿Cuál sería el momento apropiado para decir, bueno, tengo que acudir al médico antes de que se haga más grave el problema? Bueno, hay una serie de síntomas que se llaman síntomas de alarma. Entonces, cuando los pacientes o las personas tienen estos síntomas de distensión, de diarrea, y asocian pérdida de peso, asocian anemia, tienen más de 50 años, ya hablamos de síntomas de alarma, pero en el contexto donde es algo que te afecte la calidad de vida, si es algo que ya te está afectando la calidad de vida, definitivamente deberíamos buscar atención especializada. Ahora, ¿cómo se relaciona una enfermedad como la artritis con la inflamación intestinal? Es interesante porque detrás de esto viene un proceso inmunológico, ¿verdad? Y al haber un proceso inmunológico es que nuestro cuerpo está reaccionando contra nuestro mismo sistema, predominantemente dirigido al aparato digestivo, pero también reacciona contra las grandes articulaciones, ¿verdad? Entonces lo que es cadera, lo que es rodilla, contra los ojos y contra el hígado. Y eso genera una serie de efectos secundarios que pueden también tener complicaciones muy serias. ¿Cuál es el tratamiento, las soluciones que nos podrían dar ante esta circunstancia de la enfermedad intestinal? Bueno, en el contexto de enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad que aumenta mucho el riesgo de cáncer de colon y de complicaciones serias. Si no se aborda de forma temprana, ¿verdad? Es donde vamos a empezar a ver más complicaciones, y por eso es muy importante, más que dar como una receta de cocina, individualizar el caso, porque algunos inclusive llegan a requerir un tipo de tratamiento inmunosupresor biológico para poder controlar la reacción que se está dando del cuerpo. Ahora, ¿en qué caso se requiere una operación? Cuando los
Bueno, en algunas circunstancias siendo la principal cuando el paciente es refractario al tratamiento. Eso quiere decir que está utilizando todas las líneas de tratamiento y aún así no alcanza mejoría en su estado general. Y por supuesto, si ya localizamos una lesión precancerosa, es un paciente del cual tiene que resecarse esa lesión para prevenir ya algo más definitivo o difícil. ¿En qué consisten esos tratamientos previos antes de llegar a la circunstancia de una operación? En general, si nos vamos al fondo del asunto, que es una reacción inmunológica, eso quiere decir que nuestro sistema inmune está reaccionando contra nuestro propio cuerpo, lo que queremos utilizar son medicamentos inmunomoduladores que ataquen esa cadena de inflamación, ¿verdad? Y la detengan. Entonces, la primera línea de tratamiento van a ser medicamentos que desinflamen los órganos inflamados, siendo la segunda línea de tratamiento algunos medicamentos que actúen sobre las moléculas que están desencadenando la inflamación en el colon. ¿La enfermedad se puede prevenir de alguna forma? Definitivamente prevenirse no se puede, ¿verdad? Porque algunas personas van a tener el proceso en el contexto donde se genera inflamación, ¿verdad? Donde se genera una exposición a lo que genera inflamación. Entonces, prevención como tal no se puede, pero si tenemos los síntomas podemos abordarlo en un estadio temprano para poder prevenir complicaciones a largo plazo. Algunas personas evitan comer fibra cuando padecen esta enfermedad por miedo a que los síntomas empeoren. ¿Esto tiene sentido? Sí tiene sentido. Las dietas altas en fibra generan mucha fermentación. Y esta fermentación lo que desencadena es distensión, es dolor y empeora la diarrea. Entonces las dietas altas en fibra generalmente las eliminamos o reducimos el consumo de fibra en los pacientes que tienen colitis ulcerativa y en aquellos pacientes que tienen enfermedad de Crohn. ¿Cuáles son los alimentos que sí pueden comer esta persona en su dieta? Bueno, en general siempre vamos a recomendar una dieta balanceada, una dieta que sea alta en líquidos, alta en frutas, altas en vegetales y sobre todo bajas en grasas saturadas y en carbohidratos que generan otros efectos secundarios inflamatorios. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. No, gracias a ustedes por la invitación.